Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Fintas ante sus contrincantes. Entonces, una vez que ganó Brasil en ese juego, me parece que fue contra Italia, y recuerdo ese cabezazo que dio Pelé y que metió el gol definitivo que hizo que Brasil ganara la Copa del Mundo en México 70. Yo estaba en la preparatoria y ese día Pelé iba a ir a la Basílica de Guadalupe. Pues saliendo de la preparatoria me fui a la Basílica de Guadalupe y pude ver a Pelé y al equipo de Brasil. Un hombre muy sencillo que, aunque fue nominado como el mejor jugador del mundo en el año 2000 por el Comité Olímpico Internacional, nunca se dio dones de superioridad, muy diferente a Madonna, muy sencillo. Él siguió viviendo en Tres Corazones. Tuvo varias lesiones, entre ellos desde 1972 vivía con un riñón, ya que tenía un riñón infectado de cáncer, y ese cáncer que lo acompañó el resto de su vida. Tuvo también operaciones de colon, de la columna, el trasplante de cadera, y entonces quedó mal rehabilitado, y esto trajo sus consecuencias durante mucho tiempo. En 1977 se retiró del fútbol y, perdón, en 1977 se retiró del fútbol en Brasil. En Brasil jugó 90 partidos con el equipo de Brasil y anotó 96 goles. Fíjate qué bonito, ¿eh? 96 goles. Sí, o sea que por lo menos en cada partido metía un gol. Y después jugó con el Cosmos de Estados Unidos un tiempo. Rechazó ofertas del Real Madrid, del Manchester, de diferentes equipos, y finalmente se retiró en 1977, me parece, definitivamente. Pero también hizo una película, me acuerdo, con Sylvester Stallone y otros más, de un equipo de futbolistas en el campo de concentración que juegan un partido contra los alemanes. Y participó ahí Pelé en esa película, hizo algunas otras películas más. Un hombre sencillo, muy católico él. Seguramente su ejemplo de vida, su sencillez, su generosidad, porque era muy generoso, esto le han abierto el camino al cielo. Y ahora me acuerdo de un chiste que había, y que hubo un partido de fútbol de los del cielo contra los del infierno, y ganaron los del cielo. Entonces Satanás protesta, dice, no, fue injusto porque habíamos quedado que solamente los que ya estaban, los que ya habían muerto y que estaban en la otra vida, iban a jugar, y ustedes metieron a uno vivo ahí, que fue el que nos metió todos los goles. ¿Quién? Pelé, el negro. Dice, no, no era Pelé, era San Martín de Porres. Pero ahora sí, Pelé ya estará jugando el partido de fútbol allá en el cielo. También, como los que les gustaba tanto el fútbol en Grandes Amigos, se decían, ¿y habrá fútbol allá en el cielo? Pues no sé, el primero que se muera le viene a avisar al otro si hay. Bueno, se murió su amigo, tiempo después viene y se le aparece en sueños a su amigo y le dice, sí hay fútbol en el cielo, y mañana te toca jugar. Bueno, entonces, el hecho es, Pelé es un hombre de el mejor jugador hasta ahorita de todos los tiempos, y un gran hombre, un ejemplo de vida, alguien que nunca dejó de tener su corazón en Tres Corazones, donde nació en Brasil, y que se volvió un personaje de la cultura mundial. Así que felicidades a Pelé por esa trayectoria de vida que le ha ganado el camino al cielo, seguramente. Bueno, y ahora también la salud del Papa Benedicto XVI, el Papa
Francisco nos pidió que oráramos por él, se encuentra muy delicado, pero está lúcido, está consciente, y el Papa Francisco ha escrito una carta en la cual dice que está preparado a ir al encuentro del Señor, y dentro de esa carta también anuncia y denuncia que esos delitos que se le atribuyeron cuando era cardenal, que supuestamente encubrió a sacerdotes pederastas, dice que es falso, que él nunca encubrió a nadie. ¿Ok? Sin embargo, hay una cacería de brujas en contra de la iglesia y hay gente que se empeña por atacarla. Entonces, pidamos a Dios por Benedicto XVI, que el Señor le ayude en esa trascendencia para gozar su premio muy merecido en el cielo. Que así sea. Vamos a el santo del día. Fíjate que cuando entré al seminario, allá por 1972, se estaba conmemorando el aniversario del seminario, ya que fue fundado hacía 450 años en aquel entonces, y como una celebración especial se hizo una obra de teatro en la cual muchos compañeros se dejaron crecer la barba como pretexto para actuar en la obra, y se llamó Asesinato en la Catedral, una obra excelente donde trata del santo del día de hoy. Tomás Becket, que fue canciller de Enrique II y compañero de parrandas y de diversión y un gran amigo de Enrique II. Entonces, Enrique II vio, ya que en aquel entonces había la posibilidad de que los reyes nombraran nuevos arzobispos, entonces dijo, te voy a nombrar arzobispo. Pero desde que lo nombró arzobispo, él primeramente pasó por el sacerdocio, el diaconado, el sacerdocio y demás, y hasta ser nombrado arzobispo de Canterbury. Pero desde que fue ordenado sacerdote, él repartió todos los bienes, todas las riquezas que tenía entre los pobres. Y él se dedicó desde el primer momento por defender los derechos de la iglesia. En el año de 1664, Enrique II había ordenado un decreto que limitaba mucho los derechos de la iglesia, y Thomas Becket se manifestó en contra del rey. El rey, desilusionado, y empezó a atacarlo gravemente, de tal manera que fue desterrado y se fue a Francia durante 6 años. Y por mediación del Papa logró regresar. Sin embargo, cuando regresó, él le dio la bienvenida él en su discurso inicial a sus feligreses dijo, he regresado para morir con ustedes, aquí entre ustedes. Su misión fue todavía más fuerte en contra de Enrique II, el que había sido su gran amigo, de tal manera que mandó 4 sicarios y le avisaron con tiempo. Sin embargo, él los esperó revestido con sus ornamentos de obispo, con su báculo, con su mitra, y se dejó apuñalar, y murió ahí en la catedral. Posteriormente, los asesinos se arrepintieron y tuvieron como penitencia ir de peregrinos sin dinero, mendigando hacia Jerusalén para ser perdonados por su grave crimen que habían cometido. 3 años después, el Papa lo adhirió a la lista de los santos. Así que este es Santo Tomás Becket, otro canciller que se opone al rey y que por eso, por el amor de Dios, muere. El otro fue también su tocayo, Thomas More, que era canciller y amigo del rey Enrique VIII, y que murió decapitado. Bueno, pues este es el caso del santo que celebramos el día de hoy. Y por otra parte, pues el Evangelio. El Evangelio de hoy nos recuerda que 40 días después del nacimiento de Cristo, de acuerdo a la ley de Moisés, la purificación de la mujer después de haber dado a luz, pasan 40 días, y se dirigieron de Belén a Jerusalén, al templo. Allí en el templo había un hombre muy anciano que se llamaba Simeón, lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios le había revelado que
no moriría antes de conocer al Mesías. Cuando vio a José y María trayendo al niño Jesús, se adelantó, lo cargó en brazos, los bendijo a ellos y dijo: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador, el que has presentado ante el mundo, luz para las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y después de decir esto, los papás se quedaron maravillados ante lo que decía. Y él le dijo a María: este niño ha sido puesto para levantamiento y caída de muchos, para que se descubran las intenciones de los hombres. Y a ti una espada te atravesará el alma. Hablando de el dolor que iba a tener María al ver a su hijo sufrir. Y esta fue algo, es la profecía de Simeón. A mí me recuerda una mujer que yo conocí, que era la esposa del diácono Aguilar. Ella era Ángeles Aguilar, allá en San Timoteo, en San Mateo, que justamente cerca de la Epifanía, me parece, dieron a adorar al niño, a la imagen del niño. Ella lo cargó y repitió las palabras del anciano Simeón: ahora, Señor, puedes dejar a tu sierva irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Lo entregó otra vez a su esposo, el diácono. Se fue a su casa, que vivía a una calle de la parroquia, y la encontraron muerta en la cocina, con una sonrisa enorme. Ella iba a preparar la comida para su esposo. Me llamaron por teléfono y fui inmediatamente a atenderla. Todavía su cuerpo estaba caliente y la preparé para el cielo. Fue algo muy impresionante, pero muy hermoso, la bella forma de morir. Ella no presentaba ningún síntoma, ninguna enfermedad, pero qué bonito, ¿no? No reconocer a Cristo en la imagen. Ella reconoció a Cristo en los sacerdotes. A mí me trató siempre con mucho cariño, me regalaba siempre muchos muñecos de peluche, me ayudaba económicamente, una mujer muy linda, que Dios la tenga en su gloria. Pero es lo importante, el reconocer a Cristo vivo. Y nosotros hemos visto al Salvador y lo seguiremos viendo en cada necesitado. Mi hermano Jairo me mandó un video muy bonito donde hace una parodia, una comparación de Cristo con la época actual, es decir, las imágenes de una película de Jesús que toca a unos ciegos, toca a un ciego y le da la vista, y pasan como parodia a alguien enseñando a un ciego a leer braille, o a alguien que le enseña unas imágenes a una viejita en su celular, le enseña las imágenes de los nietos y la hace que se comunique. Ve cómo Jesús levanta a alguien enfermo y presenta imágenes similares de alguien en el hospital ayudando a levantarse a alguien en la cama. Ve cómo se ven imágenes de gente que ayuda a alguien caído, cómo Jesús abraza a los pobres, y vemos imágenes de alguien que ayuda a alguien a defenderse de los que le hacen bullying, o alguien que está decaído lo levanta. O sea, tenemos que seguir viendo a Jesús en los demás. Y Cristo ha venido a ser luz del mundo, pero también nos invita a que nosotros seamos luz del mundo, a que hagamos un cambio, a que nosotros seamos luz para aquellos que no ven, que seamos esperanza para quienes no la tienen, que demos la buena nueva a aquellos que no tienen motivo para vivir. Nosotros podemos hacer un cambio en los demás. Muy bien. Muy Como bien. tú lo haces, María, gracias a tu presencia en este programa y gracias a tu buena voluntad y tu participación. Y como lo Estamos hacen tratando, muchos padre, de estamos tratando de lo mejor que podamos. lo hacen también nuestros radiovidentes, así que muchas felicidades. Claro. Bueno, ya hablé mucho, ¿verdad? Ya. No, padre, está bien. Son cosas muy importantes, muy interesantes que debemos saber. Muy bien, mi querida María. Oye, quedó pendiente una pregunta que me hicieron ayer y que me quedé en curva y se me olvidó otra vez. Es Santa Catalina de Emmerich. Ella es una alemana nacida en 1774, no, 1774,
y murió en 1824. Ella era una monjita canonesa agustina que fue escritora y que fue mística, y murió finalmente ella. El Papa Juan Pablo II la canonizó en el año de el 2006, me parece. La beatificó, es una beata alemana. ¿Ok? Es lo que les Gracias. puedo informar acerca de esta Santa Catalina de Erich. ¿Ok? Muy bien, padre, muchas gracias. En primer lugar, pues vamos a dar inicio a las preguntas. Órale. El señor Gerardo Serrano de Stockton le manda sus saludos y le dice Saludos, Gerardo. que si puede explicar lo que significa la palabra epifanía estimológicamente. Etimológicamente. De hecho, su origen, más bien lo pronunciamos etimológicamente, no hay vuelta de hoja. Epifanía, que es una palabra griega, utilizamos varias palabras griegas, desde querigma hasta escatología, estetoscopio, telescopio. Me acuerdo en las clases de etimologías griegas que el profesor de etimología nos decía, palabras que tengan hiper, o sea, sobre, pues hipertensión, eh, hiperactivo, muy bien. Y a cada uno le iba preguntando palabras, ¿no? Hipermercado. Y a ti, eh, farmacia. ¿Y dónde está el hiper? Farmacia y perfumería. Bueno, o si no la palabra tele, que significa distancia, ¿no? Televisión, ver a distancia, telescopio, en fin. Ah, y, y, y me tocó a mí y dije, telera, pues sí, Telera, de la pues de sí, palabras que empiecen con tele, Ajá, pues telera. Bueno, telera. pero la palabra epifanía en sí no tiene división. Etimológicamente, pues decimos la palabra. En español significa manifestación y se le llama, tiene varias epifanías Jesucristo, pero se manifiesta esta porque se le llama así a la epifanía del Señor como la manifestación de Cristo para el mundo. O sea, a nivel internacional, ya no es solamente para los judíos, sino que viniendo estos magos de Oriente, quiere decir que es la misión para todo el mundo. Y ellos lo reconocen como verdadero Dios, verdadero Rey y verdadero Salvador para todos. Y esta es la manifestación de Cristo. Pero hay otras epifanías de Cristo, por ejemplo, cuando se manifiesta en el monte Tabor ante sus discípulos, y con una vestimenta más blanca que la nieve y platicando con Moisés y con Elías, se manifiesta precisamente como el Mesías. Entonces son las epifanías de Cristo, cuando es bautizado y que el Espíritu Santo se manifiesta sobre él. Dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, en quien tengo todas mis complacencias. Entonces, epifanía significa manifestación, o sea que se manifiesta ante el mundo en su triple misión. ¿Ok? Muchas gracias, padre. La segunda pregunta nos dice, usualmente el árbol navideño lleva una estrella en la punta, ¿verdad? Arriba. Como pueden ver Últimamente, aquí. ajá, ahorita lo estoy mirando ahí. Últimamente, bueno, este año se ha mirado que le han puesto plumas. Padre, ¿nos puede explicar qué es el No, significado de la incluso hay pluma? unos arbolitos que se hacen con plumas. O hay árboles también que se hacen con paja o con chaquira o diferentes maneras. Ese árbol es artificial porque, en primer lugar, pues yo veo los árboles crecer y me da pena que se corten. El día 26 de diciembre acaban en la basura aquí en Estados Unidos. Entonces, prefiero tener este árbol de plástico que me dura cada año. Se fundieron los foquitos originales del árbol, era muy bonito porque las lucecitas venían de entre las ramas y no había cablería y demás. Pero en lugar de comprar otro, pues mejor le pongo sus lucecitas de serie
y, y ya, se ve bonito, ¿verdad? Sí, Bueno, se ve muy bonito, es padre. la estrella que nos recuerda a la estrella de Belén. La costumbre del árbol navideño es de origen alemán, de hace muchos tiempos, y recordamos que recuerda precisamente a ese árbol de la vida. Ese árbol de vida no es el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino el árbol de vida que viene a nacer, que es un reino de vida, por eso las ramas naturales, y que Cristo es la luz del mundo, y se le ponían frutas ah, eh, cristalizadas, o sea, frutas de dulce, cubiertas de azúcar. Tenían que ser ramas muy fuertes para sostenerlos, y también se colocaban velas que se prendían ese día. Hoy en día no es recomendable por el peligro a los incendios, pero tenían su protección en la forma como lo hacían. El hecho de ahora estuve viendo también unos árboles de Navidad hechos con plumas, y el hecho de ponerle plumas, no sé, pues viene a simbolizar la nieve o demás, o sea, es una expresión artística, pero no creo Padre, que tenga un perdón, significado perdón que diferente. lo interrumpa, pero aquí la pregunta es, ¿han sustituido la estrella por un montón de plumas arriba ¿Tú ya solamente? la viste? Ya la miré, ajá. Ya los ¿Sí? he mirado. Bueno, pues me imagino que es las plumas del ángel, a lo mejor se le cayeron, no sé. Ok, bueno, ¿Tú qué piensas? pues no sé, yo para mí se me hizo muy triste porque pues la estrella tiene su significado y por qué cambiarlo por un montón de plumas. Bueno, está como el árbol de la vida de México, de las artesanías mexicanas, en las cuales se hace un árbol en el cual está de alguna forma representada la historia de la salvación, muy bonito. Es un árbol que no tiene la estrella, pero tiene a Adán y Eva, tiene a los pastores, tiene, en fin, o sea, la forma artística se le da de muchos sentidos. Lo triste es de que a la Navidad no fue robada por el Grinch, sino por el falso Santa Claus, que se le inventó una historia que vivía en el Polo Norte, que tiene elfos y demás, y que la magia de la Navidad es porque viene Santa Claus, pero no se menciona en absoluto a Cristo. Ujú. Y hay gente que hace fiestas completamente paganas o completamente pecaminosas, pero tienen su árbol de la Navidad. O sea, la Navidad se ha comercializado y se le ha quitado el verdadero sentido de que es Cristo el que viene a redimirnos. Y no hay Navidad sin Cristo. Entonces, se nos ha robado la atención de lo que es el verdadero camino a Cristo, como la Pascua, el día de la coneja. Óyeme, ¿qué tiene que ver la coneja con Cristo y los huevos? Esto es más bien una tradición pagana de la diosa Esther, y el signo de los huevos y todo lo demás, quita la atención del verdadero sentido de la Pascua. Complicado. Entonces hay que recuperar y fíjense que muchas fiestas paganas fueron sustituidas por las fiestas cristianas, pero parece que ahora las fiestas cristianas son sustituidas por el paganismo. Ahora mismo. Ujú. Ujú. Ok, muchas gracias, padre. Nos vamos con la siguiente pregunta. Dice, que el día de ayer estaban mirando la película de la Pasión de Cristo y ahí en la familia los hijos de esta persona le preguntaban que cuántos azotes había recibido Jesús, que si usted sabía cuántos. No, no sé, no estuve allí, pero mira, la película de la Pasión de Cristo habla más de Mel Gibson que de Cristo. Mel Gibson tuvo un trauma cuando él nació en Estados Unidos, pero su papá tuvo un trabajo en Australia, se fue a Australia y ahí él estuvo trabajando también. Y entonces muy contento regresaba a casa con su primer salario cuando fue asaltado y lo golpearon de una manera tremenda que acabó en el hospital y que acabó muy dañado. Entonces él fue a la iglesia una vez llorando y el sacerdote y en la iglesia le dijo, no llores, tengo un amigo que es cirujano plástico
y te va a ayudar. Y lo dejó guapísimo como yo, y como yo quisiera estar, pero no, sí, o sea, un tipazo guapo. Y sí, de muy buen humor, muy católico él, de muy buen sentido del humor, un talento artístico tremendo, pero en todas sus películas siempre manifiesta un sufrimiento extremo en las películas que él dirige. Bueno, tanto desde ah, la de las películas que hizo esa serie de Top Gun, me parece, en las cuales tiene rota la clavícula y que él se zafa y todo eso, ¿no? O sea, manifiesta siempre un sufrimiento extremo. En Patriot, no se diga, esa masacre horrible que se presentan en Braveheart, su crucifixión también. En la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, es una exageración. Hay unos detalles muy buenos que me gustaron mucho. Por ejemplo, Jesús abrazando a la mamá, a María, cuando hace una mesa que es muy alta. Dice, ¿y esto por qué? Dice, es para los romanos, ellos acostumbran tener mesas altas, porque normalmente los judíos se reclinan en el suelo y no son mesas altas. O sea, en aquel entonces. Ah, Detalles bonitos, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, cuando está la serpiente y se ve la cabeza de la serpiente y de repente el talón de Cristo que aplasta a la serpiente. O sea, alegoría de el Génesis. Eh, Pondré eterna enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, esta te aplastará la cabeza, aunque tú trates de morder su calcañal, su talón. Eh, Muy interesante la imagen del demonio tentando a Jesús y caminando en la procesión hacia el Calvario. Tiene detalles visuales muy buenos, pero Mel Gibson trata mucho acerca de este sufrimiento y ese trauma que él tuvo y lo manifiesta en las películas. Entonces, esa es una acción muy sádica en la cual no hubiera sobrevivido Jesucristo en los azotes. Punto, ahí hubiera quedado. De hecho, muchos morían en el flagelo. La idea del flagelo era un tormento tremendo que bastaba eso ya para condenar a alguien y o se moría o se le ya había cumplido con su castigo. Se daban 40 azotes menos uno, como una burla de los romanos hacia los judíos, diciendo, mira, fui misericordioso, no te di la plenitud de todos los azotes, ya que el 40 es una plenitud, un ciclo. Te perdono uno, o sea, es 40 menos uno. Y entonces el flagelo era eran 7 cadenitas con un balín o una bolita de acero con navajas o con púas. Entonces ya el hecho de golpear la cadena con la fuerza que tiene, al levantar, se va la piel en los agujeritos de la cadena, ¡pum!, la levanta. Pero además el azote de las púas o de los balines, pues rasga la piel completamente. Había quienes morían en el flagelo. Son 7 por 4 por 7, 28, son como 200 latigazos, 280 golpes que recibió Jesús en el flagelo, ya que son 7 cadenas del flagelo. O sea, ahí serían 280 golpes. Pero además recordamos de que no bastó solamente el flagelo, sino que además cuando se le carga con el patíbulum, que es el palo que llevaban para hacer Calvario, no tenían que cargar una cruz, sino el patíbulum. Allá en el Calvario o en el lugar de la ejecución había unos palos que era para levantar el patíbulum ya con el hombre ya sea amarrado o clavado, y se le subía. Pero mientras iba caminando con el patíbulum sin poder poner las manos, sino que con las manos amarradas, caía y para que se levantaba lo azotaban. Entonces, recibió muchísimos más golpes. No sé cuántos hayan sido.
en los estudios de la Sábana Santa te pueden determinar cuántos recibieron. Yo no recuerdo el número, pero sí están marcados en su piel todos esos golpes. Y estuve escuchando el libro de El caballo de Troya, que es ficción, entendamos, es ficción, y es la interpretación de J.J. Benítez, pero hace descripción de acuerdo a los estudios de la Sábana Santa. Él lo pone en forma de novela, de ficción, como si fuera un reportaje de la Pasión de Cristo, pero es novela, no es cierto. Muchas cosas están exageradas también y muchas cosas son completamente ficción, como el hecho de que un ángel viene en un platillo volador y se manifiesta Jesús, etcétera, ¿no? Todo eso son ficción. Ficciones. Pero la descripción de los golpes que recibió, la tortura que recibió Jesús, están basados en lo que son los estudios de la Sábana Santa. A mí me parece ya demasiado morbo el entrar en detalles. Como tenía una amiga que en alguna ocasión me corté con un cuchillo pelando una jícama, para variar. Entonces, me dice, ahorita te traigo para una curita y demás. Entonces me lavé la herida con agua y llegó, pero antes de ponerme la curita se puso a verme ahí. Le dije, oye, no seas morbosa, y en lugar de abrirle, tápale. Bueno, sí, no, o sea, hay gente que es morbosa realmente, entonces ya me parece mucho morbo. El hecho es de que Cristo sufrió, padeció bastante, pero me parece demasiado morbo el hecho de exagerar, ahí como fue en la película de Mel Gibson. Mejor ponte a ver Pinocho de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro también, otro traumado que en todas sus películas saca monstruos, y aquí repitió los monstruos que sacó en El laberinto del fauno, pero muy interesante. Es una historia completamente diferente al libro original y a la versión light de Walt Disney. Esta es otra versión muy diferente, pero me pareció muy interesante, muy bien, muy bonita. Es un Pinocho diferente, pero vale la pena verlo. ¿Ok? Muy bien, gracias, padre. Por aquí nos... Es la que está en Amazon. ¿En Amazon? Ok. El Pinocho de Guillermo del Toro. Muy bien. Padre, aquí nos piden, por favor, si puede mandar una bendición por el aniversario de Francisco y Margarita Vigoitia. Bien, Francisco y Margarita, que Dios los colme de gracia y bendición, que les permita cada día enamorarse más y que en su amor se manifieste el amor de Dios, y que Dios los acompañe siempre y que sean un ejemplo de amor como Dios ama a su iglesia en el amor que ustedes dos se tienen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Felicidades. Por aquí tenemos otra pregunta. Dice, Padre, en el tiempo de Jesús se inclinó a los pobres. En la actualidad, ¿se le puede llamar comunista? Yo creo que se le puede llamar un cristiano, o sea, es el ejemplo de Cristo, un hombre caritativo. Más bien a los comunistas habría que ver si ellos cumplieran con los principios del comunismo, entonces sí serían cristianos, porque realmente no están cumpliendo con sus preceptos. Tomás, hoy están de moda los Tomás. Tomás de Aquino escribió un libro que se llama Utopía, en el cual describe una isla en la cual nadie carece de lo esencial, nadie tiene de más, sino que todos comparten todo lo que tienen y todo es de todos. Y esto es utopía. Ojalá que realmente se lograra. Cuando Karl Marx, que fue su padre convertido al protestantismo, obligado a dejar el judaísmo y convertirse al cristianismo para poder tener trabajo, Karl Marx nació en ese cristianismo forzado. Y entonces, pero también leyó lo que era el libro de Utopía, y él se basó en ese libro
para crear lo que es el Manifiesto Comunista junto con Engels, y que es la base precisamente del comunismo, donde habla de una sociedad igualitaria, donde se erradica la pobreza y demás. Ojalá que se cumpliera eso, pero realmente lo hemos visto como un totalitarismo y una forma de esclavitud y de falta de respeto a la libertad y a la libertad religiosa. Entonces, esto es completamente diferente. Ok, padre, pues mire, hemos llegado ya a Claro. la hora. Así es. Por aquí se nos han quedado algunas preguntas. Sábenlas rápidas y las contesto rápido. Ok, dice que por qué los jóvenes, si usted sabe por qué los jóvenes ya no quieren casarse ni tener un compromiso, y los que se casan prefieren tener mascotas en vez de hijos. ¿Esa es una? Bien, viene primeramente por el alejamiento de los padres de Dios, por el sistema de educación ahora, mala educación, de dejar que los hijos hagan lo que les dé su gana y que no puedes corregirlos porque te acusan. La falta de presencia de Dios en su hogar paterno y materno. Y yo creo que eso es lo esencial. Y además quizá un mal ejemplo de matrimonio de parte de los padres en muchos casos. No podemos generalizar, cada caso es individual. Siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta es, dice por aquí, saludos padre, dice una pregunta, cuando una persona está muriendo y se busca por un sacerdote y no hay disponible, ¿puede alguna persona que esté presente ayudarlo a bien morir? Como por ejemplo, a hablarle de Dios o Claro, a hacer lo eso que se se nos arrepienta. enseña desde el catecismo, se nos debería de enseñar desde el catecismo que en el caso de un moribundo hay que ayudarle a bien morir, que se arrepienta de sus pecados y que encomendarlo a Dios. Okay. Incluso en los misales, en algunas versiones de misales parroquiales, tiene oración por los moribundos. Así que ojalá, está al acceso de todos. Podríamos utilizar un misal. La otra pregunta dice, buenos días, padre. Dice, ayer me preguntaron por qué Dios solo salvó a Jesús en la matanza de los niños. Él se refería a los santos inocentes. Bueno, precisamente para que se cumpliera la misión de Cristo y que el Mesías fuera salvado para después salvar a toda la humanidad. Ok. La otra pregunta dice, ¿por qué los 4 evangelistas son representados por imágenes de animales? En una clase bíblica pregunté. El león, el ángel, el león, el ángel, el águila y el toro. Dice Así que en una clase bíblica preguntó y el instructor le dijo que no quería hablar de eso. Yo sí quiero hablar de eso, pero sería más largo, te lo contesto mañana. Si Dios mediante. Estela Castro dice saludos, y también Lorena Luna dice, padre Jorge, ¿nos podría compartir qué estudió? Es una persona con mucha sabiduría. Estudié muchísimas cosas, filosofía, teología, antropología, liturgia, historia del arte y cinematografía, producción de cine, escritura, etcétera. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Abigail Maldonado dice, buenos días, padre, bendiciones y feliz Navidad. Y también por aquí, Gloria Rico dice, gracias por compartir con nosotros su sabiduría. Y hasta ahí quedamos. Pues que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y Dios mediante mañana estaremos nuevamente. Muchísimas gracias, padre, por su tiempo. Gracias a todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, padre, y próspero año nuevo. Hasta luego. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.